Oremos todos juntos. Ven, Espíritu Santo, y envía desde el cielo un rayo de tu luz para que nos ilumine, nos dé sabiduría, nos dé entendimiento para escudriñar la santa palabra de Dios y hacer la vida en medio de nuestra vida. Amén. Libro del Génesis, capítulo 35. Dios dijo a Jacob: levántate, sube a Betel y te estableces allí, haciendo un altar al Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Jacob dijo a su casa y a todos los que le acompañaban: retirad los dioses extraños que hay entre vosotros, purificaos y mudaos de vestido. Luego, levantémonos y subamos a Betel, y haré allí un altar al Dios que me dio respuesta favorable el día de mi tribulación, y que me asistió en mi viaje. Ellos entregaron a Jacob todos los dioses extraños que había en su poder, y los anillos de sus orejas, y Jacob los escondió debajo de la encina que hay al pie de Siquén. Partieron pues, y un pánico divino cayó sobre las ciudades de sus contornos. Así no persiguieron a los hijos de Jacob. Jacob llegó a Luz, que está en territorio cananeo, es Betel, junto con todo el pueblo que le acompañaba, y edificó allí un altar, llamando al lugar el Betel, porque allí mismo se le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Débora, la nodriza de Rebeca, murió y fue sepultada en las inmediaciones de Betel, debajo de una encina, y él la llamó la encina del llanto. Dios se apareció a Jacob una vez más a su llegada de Padán Aram y le bendijo. Díjole Dios: tu nombre es Jacob, pero ya no te llamarás Jacob, sino que tu nombre será Israel. Y le llamó Israel. Díjole Dios: yo soy el Sadai. Sé fecundo y multiplícate. Un pueblo, una asamblea de pueblos tomará origen de ti, y saldrán reyes de tus entrañas. La tierra que di a Abraham e Isaac, a ti te la doy, y a tu descendencia, y sucesión daré esta tierra. Y Dios subió de su lado. Jacob erigió una estela en el lugar donde había hablado Dios con él. Una estela de piedra. Derramó sobre ella una libación y vertió sobre ella aceite. Jacob llamó al lugar donde había hablado Dios con él Betel. Partieron de Betel, y cuando aún faltaba un trecho hasta Efratá, Raquel tuvo un mal parto. Sucedió que en medio de los apuros del parto, le dijo la comadrona: ánimo, que también este es hijo. Entonces ella, al exhalar el alma, cuando moría, le llamó Ben-Oni, pero su padre le llamó Benjamín. Murió Raquel y fue sepultada en el camino de Efratá, o sea, Belén. Jacob erigió una estela sobre su sepulcro. Es la estela del sepulcro de Raquel hasta hoy. Israel partió y desplegó su tienda más allá de Migdal Eder. Sucedió por entonces, mientras Israel residía en aquel país, que fue Rubén y se acostó con Bilhat,
la concubina de su padre, e Israel se enteró de ello. Los hijos de Jacob fueron 12, hijos de Lía, el primogénito de Jacob, Rubén, después Simeón, Levit, Judá, Isaacar y Zabulón, hijos de Raquel, José y Benjamín, hijos de Bilhad, la esclava de Raquel, Dan y Nectalí, hijos de Silpat, la esclava de Lía, Gad y Aser. Estos fueron los hijos de Jacob que le nacieron en Padán Aram. Jacob llegó a donde su padre Isaac, a Mambré o Kirjat Arbat, o sea, Hebrón, donde residieron Abraham e Isaac. Isaac alcanzó la edad de 180 años. Entonces Isaac expiró y murió. Fue a reunirse con su pueblo, anciano y lleno de días. Le sepultaron sus hijos Esaú y Jacob. Oración. Oh Dios, que muestra la luz de tu verdad a los que andan extraviados, para que puedan volver al buen camino. Concede a todos los cristianos rechazar lo que es indigno de este nombre y cumplir cuanto en él se significa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Dios les bendiga a todos ustedes, queridos hermanos que nos siguen a través de las redes sociales. Les saluda el Padre José Gregorio Medina, deseándoles que sigan teniendo un bendecido día en el nombre del Señor. Oramos a Dios para que les conceda a cada uno de ustedes las necesidades y súplicas que han colocado ante la presencia del Señor. Este capítulo 35 del libro del Génesis nos va a colocar ante un hecho importantísimo que también tenemos que realizar en medio de nuestra vida, que también tenemos que hacer, que también tenemos que purificar en nuestra vida. Jacob dijo a su casa y a todos los que le acompañaban: retirad los dioses extraños que hay entre vosotros. Esa es la invitación también de este capítulo 35. ¿De qué? De retirar los dioses extraños que hay en nuestra vida, que hay en tu vida. Esos dioses que han estado por muchísimo tiempo, que han estado por muchísimos años en tu vida. ¿Qué te dice la lectura del capítulo 35 del Génesis? Que hay que retirar esos dioses de tu presencia para darle lugar al único y verdadero Dios que nos ha dado la vida y sobre todo que sigue mostrando su misericordia para con cada uno de nosotros. Retirad los dioses extraños que hay entre vosotros. Purificaos y mudaos de vestido. Al retirar esos dioses que son el Dios dinero, el Dios tener, el Dios placer, el Dios de la envidia, de la venganza, de la ira, de la rabia, que los has hecho parte de ti, hay que sacarlos. Y al sacarlos viene otra invitación y es la purificación. Purificaos y mudaos de vestido. Es decir, si desechas todos esos dioses de tu vida, tienes que purificarte. Y al purificarte, tienes que empezar a vivir como una persona nueva. Desechar ese hombre, mujer viejo y armarte con un hombre y mujer nuevo para seguir caminando en la presencia del Señor. Por eso, las palabras que Jacob dice a su casa, ¿a dónde lo dice? Jacob dijo a su casa. Y su casa es a toda su familia. Tú también tienes que decir en medio de tu familia
que hay que desechar todos los dioses extraños. Todos esos dioses que han tenido, hay que sacarlos de la casa, de la familia, de la vida. Y vamos a purificarnos, vamos a ser una persona nueva, vamos a acercarnos a Dios, vamos a hablar con Dios, vamos a orarle a Dios, vamos a rezarle a Dios, vamos a leer la palabra de Dios para empezar esa purificación, para empezar a ser una nueva persona en el caminar de Dios. Por eso es importantísimo prestar oído a la palabra de Dios, porque Jacob lo dejó muy claro. Les habló a los de su casa y también a todos los que lo acompañaban, es decir, que eran personas que no eran de su casa. A todos les habló: desechen, purifíquense y muden de vestido. ¿Por qué? Porque vamos y levantémonos y subamos a Betel y haré allí un altar. ¿Por qué? Porque es la manera de cómo se va a empezar a llevar una vida nueva en la presencia de Dios. Después de sacar los dioses extraños, viene la purificación. Al ser purificados tenemos que empezar a ser una persona nueva. Tenemos que levantarnos, hay que subir, hay que preparar el altar a Dios. ¿Por qué? Porque Él es el que nos ha asistido durante toda nuestra vida. Por eso la palabra de Dios es importantísima para hacer la vida en medio de nuestra vida. También va a presentar el nacimiento de Benjamín, uno de los hijos de Jacob. Y viene también, como les decía yo, que un nombre tiene un significado importante, porque Raquel le va a colocar a este niño Ben-Oni, que significa hijo de mi dolor. Pero el padre cambió este nombre de mal augurio por el de Benjamín. ¿Qué significa Benjamín? Hijo de la diestra, hijo de buen augurio. ¿Por qué? Porque el nombre tiene un significado importante para la presencia de Dios y para cada uno de nosotros. Este capítulo 35 también va a presentar a todos los hijos de Jacob, que fueron 12, y los va a nombrar. Jacob, el primogénito de Jacob fue Rubén, después Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, José, Benjamín, Dan, Nectalí, Gad y Aser. Estos fueron los hijos de Jacob. Y también va a presentar la muerte de Isaac. Pero como ya les había empezado a manifestar al inicio de este capítulo 35, cómo tiene que ser nuestra vida de ahora en adelante. ¿Qué tenemos que realizar? Primero, hay que desechar los dioses extraños. Segundo, hay que purificarnos. Tercero, hay que mudar ese antiguo yo y revestirnos de un nuevo yo. Cuarto, hay que levantarnos. Y quinto, hay que subir, hay que caminar, hay que empezar a transitar ese camino de Dios. ¿Para qué? Para presentar ante el Señor una ofrenda agradable por todo el bien que ha hecho para con cada uno de nosotros. Así como lo hizo Jacob, que presentó al Señor su altar, porque Él dio respuesta favorable el día de mi tribulación. ¿Y cuál fue el día de la tribulación? El día que iba a tener el encuentro con su hermano Esaú.
porque Esaú buscaba a Jacob para matarlo por haberle robado la bendición de su padre Isaac. Y por eso Dios le dio una respuesta favorable y lo salvó. Y sobre todo, como también nos va a decir el versículo 4, ellos entregaron a Jacob todos los dioses extraños que había en su poder y los anillos de sus orejas. Y Jacob los escondió debajo de la encina que hay al pie de Siquén. Y además, como la manifestación grande que Dios hace en medio de Jacob, cuando también le va a decir que tu nombre no es Jacob, pero de ahora te vas a llamar Israel. Y le llamó Israel. Es decir, que Jacob Dios le cambió el nombre y le va a colocar Israel, que nos va a hacer referencia a ese pueblo de Israel que va a ser sacado de Egipto por mano de Moisés. Y Dios le dijo: yo soy el Sadai, sé fecundo y multiplícate. Un pueblo, una asamblea de pueblos tomará origen de ti, y saldrán reyes de tus entrañas. La tierra que di a Abraham e Isaac, a ti te la doy, y a tu descendencia, y sucesión daré esta tierra. Y Dios subió de su lado. Al empezar ese cambio que Jacob le dice a los de su casa, empieza a manifestarse aún más la bendición de Dios para Jacob. Y si tú empiezas a realizar ese cambio en tu vida y en tu casa, tenlo por seguro que Dios te va a conceder abundantes bendiciones, más de las que te está dando y de las que te ha dado. Por eso, no dudes de confiar en la gran misericordia de nuestro Dios. Ármate de valor, sé valiente, no tengas miedo y empieza a desechar esos dioses extraños, a sacarlos de ti, a purificarte, a sobre todo cambiar esa manera de vivir antigua y a empezar a vivir de una manera nueva y sobre todo en una confianza, porque vas a levantarte, vas a subir, vas a caminar y vas a presentar ante Dios tu ofrenda, que va a ser el inicio de un nuevo caminar en la presencia de Dios. Este capítulo 35 está del versículo 1 hasta el versículo 15. Jacob va a Betel. Del versículo 16 hasta el versículo 20, nacimiento de Benjamín y muerte de Raquel. Del versículo 21 hasta el versículo 22, incesto de Rubén. Del versículo 23 hasta el versículo 26, hijos de Jacob. Del 27 al 29, muerte de Isaac. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, y la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu trabajo y te acompañe para siempre. Amén. Se les aprecia con todo el corazón. Dios les bendiga.